Puntualizar respecto a la presentación, yo no voy a presentar aquí una historia de éxito. Martín Codas es una historia de éxito y de muchos fracasos y de muchos errores. Y precisamente estamos donde estamos porque hemos aprendido de esos errores, en ese ciclo de mejora continua, precisamente, cada vez que nos reunimos, rectificamos y decimos no pasa nada por equivocarse. Y eso es algo que todo el equipo tiene muy claro desde el principio. Yo lo asumí hace, yo creo que 30 años, cuando empecé a trabajar en una multinacional americana, en Conagra, que tenían Biona, Bioter y demás, y lo primero que me dijeron es, vas a ser directivo de esta empresa y por tanto el mayor error lo cometerás seguro si no tomas decisiones. El que toma decisiones se equivoca, y no pasa nada, las corregimos, las admitimos, nunca trates de engañar, admite tus errores y cambiemos el rumbo, ¿no? Hoy más que nunca hace falta estar revisando el rumbo continuamente, ¿no? Nosotros, recuerdo cuando yo llegué a Martín Codas en el 95, enero del 95, diciembre del 94, 95 me incorporé. Elaboramos el primer plan estratégico y lo elaboramos efectivamente como un plan quinquenal y allí nos aguantó los 5 primeros años, ¿no? En principio era para 5 años, a los 3 años ya lo revisamos. Ahora lo revisamos todos los años. Lo que hacemos todos los años, nos reunimos todo el equipo directivo, pero también mandos intermedios. Martín Codas es una cooperativa, es Bodegas Martín Codas Sociedad Anónima, pero está participada hoy ya al 100% por una cooperativa. Y el Consejo Rector es el mismo que el Consejo de Administración. Pues además de sus 8 miembros, nos reunimos hasta 26 personas, es decir, todos los directores de departamento, los jefes de departamento y algunos de los ayudantes de esos jefes de departamento. Incluso para algunos monográficos previos a esa reunión que hacemos durante 2 días, 3 días al año, que nos vamos, procuramos marcharnos de la bodega a un hotel o a una bodega que tenemos aquí en Arbo, al Pazo de Almuña, etcétera, y nos aislamos para no tener interferencias con el trabajo diario, y ahí participamos todos, es una vez al año, ¿no? Y después, cada 3 meses nos volvemos a reunir todos para la revisión del plan operativo. El estratégico lo supervisamos, pero los objetivos operativos controlamos los indicadores que hemos marcado para ver cómo vamos y si es necesario, modificamos. Y si es necesario modificar el estratégico, lo modificamos, porque hoy las cosas cambian muy deprisa y el error sería estar esperando a ver qué consecuencias negativas ha tenido sobre nuestra empresa en ese tiempo. Historia de errores y por tanto lo pasamos mal como todo el mundo, y yo creo que el que diga otra cosa en estos momentos miente. Es decir, en estos momentos hay muchos días que vas al trabajo, bueno, ya no pones las noticias, pones música. Yo antes ponía las tertulias por la mañana, cambiaba de una a la otra, pongo música para llegar por lo menos con ánimo positivo, y después cuando llegas, el día a día hace que todo aquello que tenías previsto y planificado para ese día, pues se te tuerza. Empiezas a discutir más que nunca con los bancos, con los proveedores, con los clientes, con los empleados, y existe un ambiente de acritud y crispación que no había hace unos años. Te llamaba el del banco y ibas a tomar café con él. Ahora no, le dices que venga a la bodega y discutes, y a veces eres tú el que tienes que ir allí porque eres tú el que te conviene que cambie de actitud, ¿no? Y esas dificultades las tenemos todos, para la renovación de una póliza, para el tipo de interés, para tal, etcétera. Además es que efectivamente por lo del prestigio cuenta, por supuesto que sí, pero a mí me ha dicho un banco la semana pasada, dice, mucho prestigio, mucho más prestigio que tú tenía para nosotros Pescanova. Y mira lo que nos ha pasado. Entonces ya llega un momento que ni los balances, ni el prestigio adquirido, por supuesto que cuenta, y por supuesto que tienes que seguirlo trabajando, pero ni eso evita que tengas todos los días pues crispación y cabreos. Pero eso no debe hacernos perder nunca el norte. Lo importante es que ese día a día que llegamos y que estamos tapando, apagando incendios, no nos hagan perder el norte de cuál es nuestro objetivo último, a dónde queremos llegar, para qué nos han contratado, para qué hemos invertido. Como socios, yo tengo los 2 sombreros, llevo 18 años en la empresa, desde hace 10 soy socio también de la cooperativa, y entonces me pongo los 2 sombreros, el de empleado, para qué me han contratado, y a cada uno de los que estamos allí, y también el por qué he decidido invertir mi dinero allí en un capital, cuando podía tener ese dinero pues invertido en otros negocios, en otros bienes, ¿no? Y sin embargo he decidido estar allí. Entonces conozco bien cuál es el objetivo, conozco bien cuál es el rumbo para llegar a ese objetivo, y conozco bien al equipo, a los que van a remar, rumbo, timón
y remo, fundamental, y todo el equipo ha de conocerlo. Pero eso lo debo de tener, y me gustó muchísimo lo de que fuera incluso en colores, para tenerlo todos los días, y antes de marchar para casa, decir, me tuve que pelear con el proveedor, me tuve que pelear con el banco, me tuve que pelear con esto, y dejé de hacer esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que realmente nos va a permitir la supervivencia de la empresa. El día a día apagaremos incendios, pero como perdamos el rumbo, estamos perdidos, ¿no? Muy brevemente, simplemente, cuestiones conceptuales, aunque voy a hablar del caso, ¿no? Pero simplemente por contextualizar, ¿no? Esto es algo que nosotros tenemos muy claro y que yo creo que además ha sido buena parte del éxito de Martín Codas, ha sido que, a pesar de tener un origen en viticultores, porque los que la constituyeron fueron 50 viticultores del Salnés, con distinta formación, había profesionales libres, había médicos, incluso curas y demás, pero sin embargo consiguieron tener desde el principio un rumbo claro, y eso fue porque participó una sociedad de capital riesgo, Sodiga en aquel momento, SES Galicia, y la Xunta de Galicia, la propia Xunta de Galicia, que en aquel momento podía participar en empresas a cambio de puestos de trabajo, y después, al cabo de los años, iba recuperando ese capital. Cuando yo llegué, justo quedaba un año, la bodega había sido constituida en 1986, y por tanto, al cabo de un año ya se marchaba Sodiga, teníamos que devolverle su capital y la Xunta ya no estaba. Pero lo importante ya no es el dinero que aportaron, que también, porque era un proyecto ambicioso, y éramos una tierra minifundista, con pequeñas explotaciones, con pequeña producción, pero que estábamos en un proceso de reconversión de viñedos, por ayudas de la Unión Europea, por un reenfoque de ir hacia vinos de calidad, y en Rías Baixas y en toda Galicia pues nos beneficiamos mucho de esa reconversión, y entonces estamos plantando mucho albariño, en detrimento de aquello que era el vino país, o el vino de Barrantes, o todo lo que había por allí plantado, que había aguantado durante muchos años las enfermedades, la filoxera en su momento, y después todas las enfermedades, y que además estaba adaptado a un consumidor que en ese momento lo que quería era cantidad, no calidad. Pero ante esa perspectiva y esa visión que tuvieron esos primeros viticultores, de decir, tenemos en nuestras manos la posibilidad de un buen negocio, individualmente hoy somos felices porque vendemos toda nuestra uva, elaboramos nuestro vino en casa y se lo vendemos a los 4 bares de Sanxenxo, Villagarcía y Cambados, pero ojo, porque estamos reconvirtiendo mucho viñedo, va a haber mucho volumen en el futuro, y además va a haber mucha competencia, somos muchos los que, y además mucha concentración del riesgo. Y se reunieron y dijeron, tenemos la oportunidad de un gran negocio, porque los críticos empiezan a hablar muy bien del albariño, y esto tiene proyección para ir más allá de Sanxenxo, incluso de Santiago de Compostela, podemos llegar más lejos, ¿no? Y esos visionarios, que siempre hacen falta en estas cosas, personas con esa visión de futuro, de ver, de anticiparse hasta dónde podía llegar un negocio como podía ser el albariño, es lo que hizo que constituyeran esa empresa, pero con muy poco capital, porque estaban replantando, tenían muy poca uva. En aquel momento, el inicio del primer año en la bodega entraron 120.000 kilos, el último año, es decir, 2012 no, que fue una mala cosecha, 2011, entraron 6.800.000 kilos, ¿no? Y la denominación de origen igual, estaba en torno a los 900.000 kilos y hoy tiene 43 millones de kilos. Es decir, tuvieron la visión de que esto iba a crecer y mucho, y que si no se organizaban colectivamente, porque individualmente eran minifundistas de pequeñas explotaciones, no tenían mucho que hacer, no tenían mucho provecho que sacarle y no lo podrían profesionalizar. Necesitaban capital entonces para ese proyecto ambicioso, como una inversión que no iba a dar sus frutos, y eso es una gran ventaja de la viticultura, y es que nadie se meta en este negocio esperando en sacar resultados a corto plazo, ni a medio plazo. Os lo digo por experiencia, porque a mí me pasó. Cuando yo invertí hace 10 años, yo llegaba allí con mis hojas Excel, mi retorno de la inversión y demás y tal, mi cálculo, lo que iba a ahorrar por aquí, lo que iba a meter en el viñedo. Evidentemente no tenía el dinero para comprar un viñedo, allí los precios son, aún hoy, no bajan de 200.000 euros la hectárea de viñedo, porque está cerca del mar, está cerca de zona turística y demás, y yo quería una cantidad grande, bueno, medianamente grande, 6 hectáreas, que es hoy la mayor de la cooperativa, y lo que hice fue arrendarla a la iglesia, unos iglesiarios que tenía, en una de ellos tenía kibis, en la otra tenía monte, la iglesia contenta porque así le vigilaba yo la finca y no le movían los marcos de plantación sus clientes, que son los parroquianos que iban el domingo a misa y no se podía enfadar con ellos, yo se la vigilaba y además le daba una renta, ¿no? Y así durante 30 años, y eso me permitió entrar en negocio
sin necesidad de esa inversión que no habría sido posible para mí. Pero sí con mis hojas Excel de retorno de la inversión y demás, pasaron los 3 primeros años, pasaron los 5 primeros años, cuando yo ya tenía previsto que tuviera los primeros kilos de uva, y bueno, una sequía, después una helada, un mildiu, aquello no salía ni más. Y mis consocios me decían, Juan, este negocio no es así, tranquilo, la viña te lo va a retornar y te lo va a agradecer lo que estás haciendo con ella, pero plantéatelo como un plan de jubilación, ¿eh? Y tienes que hacer los números a largo plazo, a 5 años mínimo, y tendrás 2 años buenos, 2 años malos y 1 regular. Y entonces harás la media y verás la rentabilidad que has tenido y ya verás cómo te lo retornan, ¿no? Hoy afortunadamente han pasado 10 años y empiezo a darles la razón. Pero eso me dio también una manera de actuar y ante la vida, y en unos momentos además en los cuales parecía que todo era fácil y que los negocios tenían que ser. Yo veía a mis amigos que se metían de repente en negocios que en un año pues duplicaban su capital, ¿no? Y me llamaban tonto y decían, pero Juan, ¿qué esperas? Métete con nosotros y además no hace falta dinero, te lo deja el banco y tal, ya compramos esto solar y construimos y no sé qué y tal. Bueno, creo que hoy soy yo bastante más feliz que ellos, ¿eh? Y no rico, pero sí rico en felicidad, ¿no? Esa sociedad de capital riesgo, lo importante es que a ese consejo de administración desde el primer día y durante esos 10 años le inculcó cuáles eran las funciones directivas, ¿eh? Porque el pecado de las cooperativas es que los socios se creen que su función es estar vigilando a ver cuánto trabajan los empleados, a ver a qué precio se compran los corchos, a ver a qué precio se está vendiendo el vino en este restaurante de Madrid y por qué no estamos en este de Orense, ¿no? Y pierden el tiempo todo en eso. Y sin embargo, el consejo rector que yo me encontré, porque cuando yo tuve la última entrevista, les dije, yo estaba haciendo, era un consulting de Madrid, y era una bodega, Martín Codas, Sociedad Anónima, y cuando llegué a la última, cuando quedábamos 3 y llegamos a la última entrevista, en la entrevista ya estaba el consejo rector, y fue cuando me dijeron la cooperativa, y yo, ¿cómo que cooperativa? Y dice, no, es que Bodegas Martín Codas es Sociedad Anónima, pero realmente está participada, va a estar ya al 100% hoy casi. Y dije, pues perdonen haberles hecho perder el tiempo, pero yo juré que nunca trabajaría en una cooperativa. Y ellos me dijeron inmediatamente, eso es lo que queríamos escuchar. Queremos a alguien con una mentalidad de una empresa mercantil que saque ventaja de lo que es una cooperativa, ¿eh? Pero ustedes saben muy bien cuáles son sus funciones y cuáles van a ser las mías. Y me dijeron, sí, nosotros sabemos que nuestras funciones están muy relacionadas con esto, ¿eh? Y esas son las instrucciones. Y a partir de ahí, en la cual participarás, por supuesto, y a partir de ahí, mucha información, y eso sí, nos reunimos una vez a la semana, ¿eh? Para que después cuando llegan al bar y les comentan sus vecinos, cosas que ellos ya sepan quién era aquella visita que vino el lunes, dónde estamos vendiendo y dónde no, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucha información con el Consejo de Administración, pero con las ideas muy claras de que sus funciones pasan por la planificación, la organización, la dirección de los recursos humanos es mía, aunque con la supervisión de ellos en todos los casos de contratación, y por el control. Y esto lo conoce también todo el equipo, es decir, todos los directores de departamento y todos los jefes de departamento tienen claro este norte, ¿eh? Es decir, primero, tiempo para la planificación, para saber realmente qué se espera de nosotros, a dónde tenemos que llegar, qué nos vamos a encontrar por el camino, y cómo vamos a hacer para llegar allí. Unos análisis y unos objetivos estratégicos. Una organización con unos objetivos operativos, que cada departamento sepa qué se espera de ellos y, por supuesto, alineados con los objetivos estratégicos, y por eso participan en la elaboración de ese plan desde el primer día, todos los años, y con revisión mensual, cuadro directivo, y con revisión trimestral con el Consejo de Administración y con todo el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la planificación, y antes surgió esto, y es donde muchas empresas se quedan, es la materia gris, y la materia gris puede tener muy claro dónde quiere llegar, cuál es el objetivo último, y cuáles son las líneas estratégicas, porque tiene una experiencia, un conocimiento, fruto de aquellos errores y fruto de los aciertos y de su formación y de los cursos en los que participó. Los directivos tenemos formación y nos hemos preocupado de, pero muchas veces es verdad que no hemos conseguido implantar la correa de transmisión que haga que esos conocimientos se trasladen a toda la organización, ¿no? Si yo sé que quiero llegar de aquí a la puerta de esta sala, lo tengo muy claro, y eso es mi objetivo, y sé además lo que me voy a encontrar por el camino, y sé además, me conozco muy bien a mí mismo, porque he hecho un análisis estratégico, y conozco muy bien de mi análisis interno, he aprendido a compararme con otros, y a saber realmente cuáles son mis fortalezas y mis debilidades.
que es la parte más difícil, porque nosotros, yo me puedo mirar por la mañana al espejo y digo, coño, qué guapo soy, qué alto soy, que no sé qué, pero cuando salgo a la calle y me empiezo a encontrar a los chavales 20 centímetros más altos que yo, cacharros así de fuertes y con una formación que han estudiado en el extranjero y demás y tal, digo, caramba, pues a lo mejor tengo que revisarlo, ya no soy tan bueno en esto y tan bueno en esto y tan fuerte en esto y tan guapo aquí, y entonces tengo que compararme con los demás. Fruto de ese análisis estratégico, yo me voy a conocer mejor y por tanto voy a conocer mejor los medios con los que cuento para llegar hasta el objetivo. Y ya sé que quiero salir por esta puerta, y ya sé que quiero llegar hasta allí, y tengo materia gris, pero ¿qué me hace falta para alcanzar el objetivo? ¿Qué me hace falta? Empezar a caminar, y para caminar, la decisión lo tengo aquí, los recursos es lo que me hace falta. ¿Y los recursos qué son? Unas piernas, es decir, unos huesos, un esqueleto. Y tengo el esqueleto y con el esqueleto solo puedo llegar a la puerta, no. El esqueleto solo no sabe ni cómo dar el primer paso, ni lo que tiene que hacer y además no tiene la masa muscular necesaria para dar ese primer paso. Y esa masa muscular además necesita un riego sanguíneo que lo alimente y para que haya ese riego sanguíneo tiene que haber un aparato digestivo que lo alimente, etcétera, etcétera. Es decir, es un sistema complejo, muy complejo, 206 huesos, 640 músculos, un montón de datos. Pero realmente mi cerebro necesita conocer el nombre de todos esos músculos y de todos esos huesos. No, no lo necesito. Ahí está la inteligencia, el conocimiento y la experiencia. Y yo voy a dar las instrucciones para que mi esqueleto empiece a caminar con los músculos y alcanzar la puerta. Y esa es la correcta transmisión entre la materia gris y el resto de la organización para ponerla en funcionamiento. Y ojo, porque muchas veces ahí es precisamente donde nos equivocamos y parece que hoy los sistemas de información, como pueden ser las grandes RPs y demás y tal, pues nos pueden permitir tener una masa de información y ya no digamos si nos metemos en Google, y ya no digamos si empezamos a buscar información de la competencia, información del consumidor y demás, podemos emborracharnos con datos. Lo que nos hace falta es la inteligencia, la materia gris, para saber lo que realmente es importante para que mi cuerpo se ponga en funcionamiento con todos esos recursos, esa estructura ósea, esos músculos, ese aparato circulatorio, ese aparato digestivo, para que toda la organización se ponga en funcionamiento. Y no necesito más información que la precisa, y mi cerebro es muy limitado, y por tanto tengo que ser capaz de saber cuáles son realmente la información relevante. Y para eso existen estas herramientas a nuestro alcance, que en un principio empezamos por una simple Excel, o la agenda de los comerciales, pero que después ya completamos con un completo CRM que me permite hacer gestión, que precisamente ese es el nombre, de nuestra cartera de clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Dirección de los recursos humanos, por supuesto, esos músculos, tiene que estar bien entrenado, tiene que estar bien seleccionado, bien formado, para que yo gane y consiga mi objetivo último. Y por tanto tiene que estar, además, tengo que prestar muchísima atención a la selección. Y para mí es uno de los mayores fracasos. Y lo digo siempre cuando contrato a alguien. Digo, no, estoy segurísimo de que vas a tener éxito en esta empresa, porque le he dedicado mucho tiempo a esta selección. Muchísimo tiempo a esta selección. Porque para mí el mayor fracaso es cuando al cabo de los meses admito, tengo que reconocer que me he equivocado y esa persona se tiene que ir fuera. Y se tiene que ir fuera. Y es así. Y efectivamente eso implica unos temores. Pues por supuesto que sí. Y yo también los tengo como directivo. Y yo también los tengo como socio. De que mi empresa se vaya a la mierda y el dinero que yo invertí allí pues no lo recupere. El sistema capitalista es así. Lo que sí que tiene que haber un sistema de reconocimiento también. Y un sistema de confianza. De que tienes que tomar decisiones. Puedes tomar decisiones. Y te puedes equivocar. Y hacerles quitar ese miedo para que el equipo sea capaz de tomar decisiones y que todos los días esté en su puesto tomando decisiones, con mucha información, pero tomando decisiones y equivocándose, ¿por qué no? Con unas funciones claras, conociendo una ficha del puesto de trabajo desde el primer día, conociendo lo que se espera de él, qué esperamos de esa persona, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las tareas, porque ha participado en la elaboración de esa planificación y de ese plan operativo, cuáles son sus tareas, y por supuesto
con muchísimo compromiso. Yo les digo, allí tenemos, hace unos años se lo dije y ahora nos reímos siempre, pero la verdad que está metido en el ADN de la empresa, ¿no? Les recuerdo aquello del parlamentario inglés que lo nombraron ministro, ¿no? Y que entonces llevó a los de su departamento a desayunar para comunicárselo. Es decir, ahora voy a entrar en la estructura del ministerio y por tanto voy a necesitar un buen equipo. Y los que estaban allí le dijeron, contarás con nosotros. Y dijo, bueno, contaré con algunos de vosotros, pero ¿con cuáles? Pero si todos estamos muy implicados contigo. Y dice, no, pero solo necesito los comprometidos. Solo vendrán conmigo los que están comprometidos. Y dice, ¿pero cómo? ¿Cuál es la diferencia? Si estamos implicados. Y dice, pues lo mismo que este desayuno que estamos teniendo aquí es un plato importantísimo en la gastronomía inglesa, que son los huevos con bacon. Y para que este plato exista y esté aquí, ha habido dos elementos para que lo han hecho posible. Una gallina que ha puesto el huevo, está implicada en el asunto, pero después de poner el huevo se marchó. Y un cerdo que ha puesto el bacon y ha dejado la vida en ello. Y ha dejado la vida en ello. Y yo conmigo solo quiero cerdos, que van a tener que dejarse la vida en ello. Por tanto, van a ser los esclavos, ni mucho menos, ni mucho menos. Presumimos de tener un equipo directivo de trabajadores felices, y lo somos, de verdad. Y no tenemos los mejores sueldos del mundo, porque además eso en una cooperativa es muy difícil de conseguir. Estaremos por debajo de la media. Pero hay muchas otras cosas, desde flexibilidad horaria, compromiso y participar en los objetivos, formación, la directa, la que es necesaria para conseguir los objetivos, pero también alguna que él tenga interés particular, y nosotros colaboramos en esa formación, ayudarle económicamente cuando tiene un apuro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, buscarnos, ingeniarnos cómo, mucho team building, de irnos a esto, al Pazo de Arbo, e incluso bajar haciendo rafting, construyendo esas cosas cuentan para que el equipo sea más feliz, y lo son. Y por eso matan cuando salen a vender, o cuando salen a comprar, o cuando salen a cuidar la uva. Matan porque están comprometidos. ¿Los implicados los echamos? No, están allí, pero nunca formarán parte del corazón del equipo directivo, y es así, y lo tienen que entender. Es decir, tú puede ser que tus objetivos estén más tu mentalidad esté más en otra cosa, tú cumples con tu trabajo y bien, pero no crecerás en esta empresa. Y en nuestra empresa tenemos una carrera profesional con uno siempre con cantera, es decir, con promoción interna para los puestos nuevos que surgen, siempre tienen preferencia los que ya están dentro, prioridad, y ya digo, flexibilidad, libertad y demás, pero trabajadores felices, pero muy comprometidos, ¿no? Y por supuesto un control. Nada de esto sirve si después no tenemos una serie de puntos de control, unos indicadores que me digan, para alcanzar aquella puerta lo primero que tengo que salvar ese sillón que está ahí, dar una vuelta a la derecha, cuando llegue ahí he pasado ese punto, he pasado ese control, voy a por el siguiente indicador, voy a por el siguiente paso, para cumplirlo y ya. Bien, lo primero, la planificación, por supuesto, lo que decía, conocernos mucho nosotros mismos, las debilidades y las fortalezas, y del análisis interno, del análisis externo, el entorno global, entenderlo, de verdad que merece la pena, y todos tenemos, bueno, pues leemos revistas, vamos a congresos, vamos a seminarios y demás, pues todo eso darle una forma, de alguna manera nosotros llamamos vigilancia tecnológica, pero que abarca todo, desde el consumidor, tendencias hasta últimas innovaciones. Algunas de ellas pagamos, por supuesto, una base de datos Innova, donde nos dice cualquier cosa que queramos saber en estos momentos de vino sin alcohol, o un nuevo tipo de cierre, o botellas de aluminio en el vino, etcétera, o de PVC, que también nos está viendo. ¿Cuántas hay en estos momentos? Lanzamientos nuevos, cada lanzamiento nuevo que hay nos avisan. ¿Cuánto hay en qué supermercados en toda Europa y en todo el mundo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero también sobre el propio consumidor, sobre información que nos van pasando los comerciales, de cuáles son las tendencias, y para eso está el CRM, para recoger cómo va la evolución en los distintos segmentos, ya no de clientes, que nuestro cliente es el distribuidor, sino de restaurantes, clasificados, pues le llamamos michelines, aunque abarca más que los michelines, soles y demás y tal, braserías, bares de tapas, etcétera, etcétera, pizzerías, porque cada uno tiene un comportamiento distinto. Cómo van adaptando sus cartas en estos momentos de tanto cambio, qué tipo de vinos están teniendo y cómo funcionan. Toda esa es la información que nos va a permitir alimentar el sistema
para ser capaces de anticiparnos. Y ahí está el reto de un directivo, el tener la capacidad de anticiparse a qué va a pasar pasado mañana, cómo va a ser el consumidor de pasado mañana, ¿no? El entorno más alejado, aquel sobre el que nosotros no vamos a poder hacer nada, aquella borrasca que viene por el horizonte hoy, pero yo no voy a poder hacer nada por cambiarla, pero lo que sí puedo hacer es ya ir buscando el paraguas, el impermeable, porque voy a tener que emprender mi ruta y me va a coger el chaparrón, y si soy capaz de verla antes de que venga, me voy a evitar un disgusto y probablemente hasta un resfriado y una enfermedad, ¿no? Pero también para ver las oportunidades del entorno global, por tanto cosas que yo no voy a poder controlar, pero del entorno más próximo también, es decir, desde que he oteado el horizonte y veo el horizonte más alejado, también el más próximo, y me acerco a esta ventana y a ver quién está pasando por ahí, qué coches hay, qué tal, es decir, qué pasa con el consumidor, qué pasa con el mercado, qué pasa con la competencia. Yo no voy a poderlos cambiar fácilmente, o casi imposible, y menos a las cadenas de distribución, si está yendo más alimentación, si la alimentación se agrupa y son grandes potencias, y casi un oligopolio de la distribución alimentaria, etcétera, la influencia de Internet, la influencia de la venta directa por Internet. Todas esas cosas son cosas que yo tengo que conocer y merece la pena que le dediquemos antes de sentarnos esos 2 días a que 2 o 3 personas, los especialistas en este caso, que pueden ser los de marketing, para que después nos lo cuenten y que ellos intuyan, nos hagan pensar y todos discutamos, como estamos ahora aquí, discutamos sobre qué tendencias de esas nos pueden afectar a nosotros en nuestro negocio y cuáles pueden suponer una amenaza y cuáles pueden suponer una oportunidad. Y después ya plan estratégico y plan operativo. Por supuesto, lo primero, claridad de objetivos, a dónde quiero llegar y cuál es la gran vía para llegar allá, cuál es el gran camino para llegar allá. Salimos en el barco, salimos de Cambados, queremos llegar al Caribe, a San Juan, y vamos a hacer unas escalas en Canarias, donde sea, antes de llegar allí, ¿no? Pero tenemos que saber primero cuál es el objetivo último, pero también cuál es decir, por dónde vamos a ir. Vamos a aprovechar los vientos alisios que nos van a empujar en esta época del año, favorables, y después vamos a retornar con los otros vientos. Muy bien, tenemos la gran vía por la cual queremos ir, y esa va a ser muy difícil que se modifique con el tiempo, o se va a modificar muy poco, la vamos a ir revisando, pero modificando poco, Pero después, antes de ponernos a andar en la elaboración de nuestro plan, también distinguir qué plan, cuál es el ámbito de aplicación, sobre qué negocio, de nuestro negocio lo vamos a aplicar, cuáles son las unidades estratégicas de negocio que manejamos. Y ojo, nos llevaremos grandes sorpresas. Todas las empresas tenemos al menos 2 seguro, porque nosotros en principio, oye, pero ¿cómo que tantos negocios? Y nosotros no somos una multinacional. Ah, sí, pero mira, tenemos vinos blancos, vinos tintos, aguardientes, una empresa de servicios agrarios, etcétera, una tienda agraria. ¿Tú te crees que sirve el mismo plan estratégico para todos ellos? Pues por supuesto que no. Oye, es que yo tengo dudas entre los vinos, ya no digo blancos y tintos, entre los vinos y el aguardiente, Tengo dudas, ¿no será la misma unidad estratégica de negocio? Oye, ¿las necesidades satisfechas son las mismas? No, nada que ver. Cuando pides un vino, a cuando pides un aguardiente, lo que te está motivando a comprarlo son distintas. Pero si tenemos dudas, grupos de clientes, cuánto exporto de este, vendo en Horeca, vendo en alimentación, etc. Y si tengo alguna duda, el último filtro es, ¿y qué tecnología utilizamos? ¿Es la misma? No. Y por tanto nuestra competencia tampoco va a ser la misma. Nuestros competidores, nuestro grupo de competidores no van a ser la misma. En un caso es fermentación, en depósitos, y en el otro es destilación, en alambiques. Es más, hasta la legislación me pide que estén separadas las instalaciones. Entonces no tengo ninguna duda. Son unidades estratégicas de negocio distinto y por tanto de hacer planes estratégicos distintos. Comprensión del entorno, el global, comprensión, conocernos a nosotros mismos, ya digo, una parte muy difícil porque es difícil ser autocríticos y conviene incorporar opiniones de fuera, otras personas, para que nos den la perspectiva para entender este mando, y que nos ayuden a conocernos a nosotros mejor. Y de todo ello, ¿cómo va a afectar ese entorno, esa borrasca? ¿Cómo va a afectar lo que está haciendo ese señor en la calle, ese consumidor, y cómo está cambiando la distribución con mis fortalezas y mis debilidades, ¿no? Y eso es ahí ya empezamos a tener las grandes vías estratégicas, ¿no? Para después pasar a la puesta en práctica. Por supuesto, la misión lo vamos a ver más claro. Por supuesto, bien alineados la misión, la visión,
los objetivos estratégicos que salgan de ese análisis estratégico con los objetivos operativos del departamento de producción, financiero, personal, marketing, etcétera, que han de ser coherentes entre sí, compatibles, por supuesto, y alcanzables. Siempre objetivos que en el corto plazo y ahora más que nunca, objetivos que al cabo de 3 meses y por supuesto nunca más allá de un año, veamos si efectivamente los hemos alcanzado, ¿no? Para contextualizar también la empresa, lo que decía, tierra minifundista, que lleva también, o sea, una estructura de la propiedad minifundista, la explotación media es de poco más de media hectárea y además repartido en 4 parcelas, es decir, cada parcela 1200 metros, es decir, algo que ya es estructural y que va a condicionar nuestro negocio y que además nos lleva a una mentalidad minifundista también. Y eso nos lleva a que en Rías Baixas haya cerca de 200 bodegas, que seamos cerca de 200 bodegas. Y cada uno nos creemos con el mejor vino del mundo, los más listos del mundo y los que mejor vendemos, ¿no? Y entonces eso lleva a una dificultad para la colaboración, para consorcios y para la fusión de empresas, ¿no? Y un tamaño de empresa medio muy pequeño, ¿eh? Si hacemos la media ahí, la media sale aproximadamente, podría salir un año normal en torno a los 90.000 kilos por bodega, y estamos diciendo que nosotros tenemos 6 millones y pico. Si quitamos Condes de Albará y Terras Gauda, los 4 grandes, 8 grandes que vosotros os imaginéis, el resto quedan en 60.000, es decir, que hay unas cuantas grandes para lo que es esta zona. Después la cura de humildad es cuando sales fuera y te das cuenta que el más grande que somos nosotros fuera somos una mierda, somos pequeñísimos. Y además yo eso se lo digo siempre a los comerciales y a todo el equipo que sale fuera, les digo, ojito, siempre mucha humildad, porque además esto del vino embriaga mucho. Y cuando entras en los sitios, Martín Codas, oh, qué bien, qué bonito, qué importante sois y demás y tal. Y después cuando salgas fuera te darás cuenta de que somos una mierda, un pincho. Porque es cuando te comparas con grandes grupos bodegueros, ya no digamos españoles, pero internacionales, los australianos, los americanos y demás y tal, que estás compitiendo con ellos, nosotros somos una empresa muy pequeñita, muy pequeñita. O sea que todo es dependiendo con quién te estás comparando, ¿no? Con un crecimiento, como decía antes, y con un crecimiento también en las exportaciones medias de la denominación de origen. Ha encontrado, a pesar de esos problemas de estructura, y sobre todo con una locomotora que componemos en torno a 14-15 bodegas, que somos las que realmente exportamos, y hacemos de locomotora en planes, además, sectoriales con hélices, y un crecimiento, ¿no? Pero vemos una perspectiva de crecimiento. Y ya concretando, en el caso de Martín Codas, una misión clara y una visión clara. Lo que decía, la razón por la cual esos señores han decidido invertir su dinero y nos pagan un sueldo. Y es que han decidido crear una bodega porque no quieren estar en el mes de agosto pensando quién les va a comprar la uva, o llamando a la puerta de las bodegas cuando hay mucho, o estar esperando a ver si los visita alguien, quién le paga más por la uva cuando hay poca. Lo que quieren es dormir tranquilos, centrarse en aquello que sí saben hacer muy bien, que han aprendido durante generaciones, y es a producir buena uva, y después despreocuparse y que la uva esté vendida. Por supuesto que se la pague la cooperativa, al menos como al vecino, porque si llega el vecino y dice, oye, metiste dinero en la cooperativa, yo no metí nada, y vienen los del Terras Gauda y me la pagan más cara, ¿no? Le queda cara de tonto, ¿no? Entonces lo que quieren es cobrar al menos como el vecino y una rentabilidad sobre ese capital invertido que tienen allí, que es fácil de calcular. Es decir, si han puesto pues 30.000 euros por hectárea, y tienen 10.000 kilos y queremos una rentabilidad del 10%, tendría que sacar al menos 3.000 euros en 10.000 kilos, pues 30 céntimos. Es decir, si cobrara 30 céntimos más que su vecino, ya estaría cobrando una rentabilidad del 10% y por tanto estaría satisfecho, ¿no? Afortunadamente llevamos muchos años pagando no un diferencial de 30 céntimos, sino de 60 y hasta de 90. Eso lo que ha provocado es que muchos de esos vecinos ahora quieren entrar. Al principio no era así, al principio el vecino cobraba más, cuando se constituyó, pero al pasar los años y en la actualidad, durante los últimos 10 años, hemos pagado hasta 60 y 90 céntimos más. Quiere decir eso, haciendo 4 números, que retornas la inversión por entrar en la cooperativa en 2 años, en poco más de 2 años, y por tanto teníamos un aluvión de gente que ahora venía a hacerse socio de la bodega, y lo que hicimos fue, entré yo y cerramos la puerta. Yo fui el último socio en entrar y cerramos la puerta, porque además veíamos que los que entraban ahora no tenían mentalidad cooperativista, es decir, habían tenido pues 20 años o 15 años para entrar en una cooperativa y se habían estado riendo de su vecino, y sin embargo ahora, que además las bodegas grandes ya tienen viñedos propios, el monte comunal arrendado, etcétera, etcétera, y no tienen tantas ganas de comprar uva, entonces ahora dicen, oye, pues sí, me puede compensar entrar en la bodega. Hombre, no te merece. Claro, si vas a recuperar además lo que vas a poner, solo por el diferencial, no por el beneficio, solo por el diferencial respecto a lo que está cobrando fuera, lo va a recuperar en 2 años,
pues claro que compensa. Y entonces eso es lo que hemos hecho, son contratos homologados. A 5 años te compro la uva, pero no eres socio. Y una visión. Bueno, en los últimos años, además de eso, nos hemos dado cuenta de que no llegaba con eso y que hacíamos cosas con los viticultores, de darles una formación, una información, una tienda agraria, y más recientemente, pero esto fue anterior, y más recientemente lo que nos está ocurriendo es que hace unos años teníamos dificultades para que sus hijos trabajaran con nosotros, nos decían que no querían trabajar con nosotros, es más, no querían trabajar ni la viña del padre, y tuvimos que crear una empresa de servicios agrarios para darle continuidad, porque su hijo estaba trabajando en Santiago, en Madrid, o en la construcción en Canarias, y no quería saber nada de la viña, y veíamos que teníamos un problema ahí de continuidad en el negocio. Entonces creamos esa empresa de servicios donde el padre jubilado o el hijo desde Madrid nos dice qué trabajos quiere que le hagamos. Oye, pues hacerme todo el ciclo vegetativo, desde la poda, salvo la vendimia. La vendimia no es lo único que no lo hacemos, por cuestiones logísticas y además para que se implique un poco esos días, ¿no? Pero el resto se lo podemos hacer todo, o algo puntual, es que no voy a estar en casa el mes que viene y quiero que me den los tratamientos que sean necesarios. Vale, pues también lo hacemos. ¿Qué ocurre? Que recientemente estamos viendo que ese hijo vuelve a casa y que ahora sí que tiene interés en dedicarse a la viña, ahora está descubriendo algo que no le supimos inculcar nosotros, y yo creo que eso es uno de los grandes errores que también se habló antes aquí, los valores, y que el padre, para el padre y para el hijo, el éxito es que su hijo trabajara en un banco en Madrid, o fuera funcionario, o un ejecutivo de éxito. Pero nunca le supo inculcar que con la viña puede tener una vida muy digna, y después cuando quiera irse ella, si es ella o él, al cine a Madrid con los taconazos o lo que sea, y de compras a donde haga falta, pero por la semana puede estar trabajando en una viña y con una vida muy digna, además combinándolo con otras cosas como es nuestra tierra, que te permite dedicarte también a las bateas, a la pesca, a la huerta, etcétera, y a la viña. Eso lo estamos teniendo, ese retorno lo estamos teniendo, y estamos tratando de darle forma, estructura, huesos y músculo para crear cooperativas de trabajo social, de trabajo asociado, de prestación de servicios, de todo tipo, para eso. Y por tanto, decidimos en su día, ya hace años, incorporarlo a la misión. Dijimos, pues forma parte de la misión, además de cobrar un diferencial y tener garantizada la compra de la uva, el que el viticultor sea feliz, un poco más feliz. Y es más, ya no solo el viticultor, sino el vecino, porque en el 2006 amenazaba una gran cosecha y claro, la uva en el mercado prometía precios de 50 céntimos, 60 céntimos, y nosotros estábamos pagando 2 euros. Y por bien que estuviéramos haciendo las cosas, no podemos soportar esos diferenciales. Si la competencia compra 50 céntimos, 60 céntimos, nosotros no podemos pagar ese diferencial. Y lo que hicimos es salir al mercado, comprar la uva y decirle a ese vecino, no te preocupes, que yo te la compro. Y es más, no te la compro este año, te la voy a comprar durante 5 años. Lo único que tienes que hacer es trabajar con nuestros patrones de calidad, supervisado por nuestros técnicos, libro de campo, etcétera, etcétera, y además con una tabla muy clarita de cuánto vas a cobrar en función de cuánto lo hagas de bien, midiendo el grado alcohólico, punto. Y entonces cuanto mejor lo hagas, menos cantidad de uva, va a ser más grado, vas a ganar más dinero y menos problemas. Y te voy a dar la tranquilidad durante 5 años. Bueno, pues nos dimos cuenta de que hacer felices a nuestros vecinos era muy bueno para nosotros. Conseguimos que ese año el precio subiera de 50 a 60 céntimos a 1,20, y por tanto nosotros pudimos seguir pagando, aquel año pagamos 1,80, una cosa así. Pudimos, gracias a que hicimos más felices a nuestros vecinos subiendo los precios. Es decir, hay un componente de responsabilidad social corporativa en el ADN de la cooperativa, porque es así. En los 3 pilares, es decir, por supuesto en el medioambiental, todo viticultor espera dejar la viña a sus hijos, al menos en las mismas condiciones que la heredó de sus padres. Si es posible un poco mejor, pero nunca peor. Y por tanto, todo lo que influya en su suelo, en la viña y demás, en deteriorarla, incluso sus manantiales, todas esas cosas están aquí en su cabeza, ¿no? Y por tanto tiene un enfoque hacia la sostenibilidad del medio ambiente. Responsabilidad social y económica, pues ya la he mencionado, ¿no? Analizando el entorno, sentido común, y cuando nos reunimos, allí nadie sabe de planificación estratégica, y yo no les doy lecciones de planificación estratégica, simplemente sentido común. Pequeño grupo, gran grupo, es decir, escogemos ahora, como estamos aquí, ese día que nos vamos al hotel por la mañana, hablamos 4 cosas y después a primera hora de la tarde, venga, pues 4 de vosotros os vais a pensar un poquito, poner en el papel cuáles son las posibles amenazas en cuestiones de
entorno político y jurídico, del entorno económico, del consumidor, del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y después venimos, venga, ahora nos vamos a las oportunidades, y ahora nos vamos a las fortalezas, y ahora nos vamos a las debilidades, y después venimos en grupo y las discutimos. No hay nada misterioso, es sentido común, está en la cabeza de todos, simplemente es ponerlo sobre el papel. Si ahora con estas 4 pinceladas que os acabo de dar, vosotros nos pusiéramos esta tarde a elaborar el plan, nos iba a salir exactamente igual, y ya habéis visto muchas de las claves, la dependencia, entre otras cosas, los dientes de sierra aquellos, es decir, si solo tengo albariño, es un vino del año, que en enero o febrero normalmente la gente ya quiere la nueva cosecha, y hay un año que voy a tener 2 millones, y al año siguiente pues puedo tener 500.000. Ojito, ojito, porque si vamos a crecer y vamos a tener estructura, ojo, ojo, porque a lo mejor nos encontramos de que tenemos años en los que nuestra facturación no llega para pagar los sueldos. Entonces, y nos pasó, de hecho, en el 2008 tuvimos 400.000 kilos y tuvimos que hacer un expediente de regulación temporal de empleo, y enviamos a toda la plantilla de común acuerdo al paro durante unos meses. A los comerciales, para que no se marcharan, los enviamos con nuestros importadores en Londres, en Nueva York, otros en Valencia, en Madrid y demás, para que aprendieran más de la calle y del consumidor y de nuestro cliente, que aprendieran, que mejoraran sus idiomas y que fueran felices y no se nos marcharan, ¿no? Y eso nos dio luz sobre el peligro que supone tener una concentración en un único negocio, con un único varietal, con todo venta en el año como vino joven, y que si vamos a adquirir, si vamos a tener una estructura mayor y por tanto un mayor endeudamiento y unos mayores gastos y demás, ojito, ojito, porque algo vamos a tener que pensar, algo se nos tiene que ocurrir, y se nos ocurren cosas. Y se nos ocurren cosas. ¿Cómo? Oye, pues ¿por qué no tener otros vinos? Además de Rías Baixas, pues un Godello en Monterrey. ¿Y por qué no tener un tinto en Bierzo? ¿Y por qué no hacer un tinto en Rioja? Diversificar la producción, ¿no? Cosas de sentido común, es decir, cosas... Además, decir lo que está prohibido es que nadie se sonría cuando alguien dice una barbaridad. Prohibido, porque esas barbaridades son las que realmente son, al final, las grandes ideas. Lo que repetimos todos y nos parece normal, eso todo el mundo llega a pensarlo, pero de algo realmente innovador siempre al principio puede chocar, ¿no? Entorno económico. Desde el año 95, cuando elaboramos el primer plan, alguien dijo, oye, la situación económica puede cambiar, puede haber una crisis. Y algunos se rieron, ja, 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 pero si España va bien. Oye, no, pero en el 92 había crisis, Hombre, ya, pero ahora fíjate cómo estamos creciendo. Pero crisis, mira para atrás, en el 80 y tantos, en el 70 y tantos, siempre hubo crisis. ¿Habrá alguna crisis en el futuro? Hombre, claro que sí. Entonces, probabilidad de ocurrencia de ese factor, crisis, 100%. Como ahora, ¿saldremos de la crisis? 100% que sí. 100% que sí. ¿Cuánto va a impactar en nuestro negocio? Vendemos vino en los restaurantes que estáis viendo vacíos. Y esperemos que algún día se llene. Evidentemente con un cambio radical de ese tipo de restauración. Y ya lo está viendo, con menús del día, más de tapeo, más de pincho, vinos por copas, 1000 cosas, 1000 cambios. Compra en tu domicilio que te lleven las botellas compradas por internet, una nueva distribución alimentaria. Con todos esos cambios, pero cuando las cosas vayan bien, ¿va a influir en nuestro negocio y vamos a vender más albariño? Por supuesto que sí. ¿Cuánto impacta? Bueno, pues nosotros solemos ponerlo entre 0 y 10 si es positivo y entre 0 y menos 10 si es negativo. Y nos poníamos a discutir, y la discusión iba a estar en estos momentos, oye, si salimos de la crisis, ¿cómo va a influir en nuestro negocio? Entre 0 y 10, y uno dirá 6, y otro dirá 8, y otro dirá 7, ¿qué me importa? Al final estamos ahí, 6, 7, 8. Lo importante es que tiene un impacto alto sobre nuestro negocio, positivo cuando es salir de la crisis y negativo, como era en aquel caso, si caíamos. ¿Cuál es la incertidumbre? El plazo. El plazo. ¿Cuándo va a ocurrir? No lo sé. ¿Cuándo vamos a salir de la crisis? No lo sé. Ahora, en aquellas decisiones, y estamos hablando de decisiones estratégicas, en aquel momento, oye, es que si tenemos una crisis vamos a ser capaces de pagar nuestros préstamos, vamos a ser capaces de pagar toda esta plantilla, vamos a ser capaces, pues lo podemos pasar mal, porque estamos hablando de comprar bodegas, de crecer, de comprar viñedos y demás, cuidado, cuidado. Entonces,
Plazo de ocurrencia. En los próximos 3 años, no, hombre, no, España va bien. No. En los próximos 10, ahí ya me haces pensar y tal. ¿Y en los próximos 20? Sí. Entonces, ojito en todas aquellas decisiones, y estamos hablando de decisiones estratégicas, porque nos puede pillar. Nos puede pillar. Entonces, vamos a crecer, vamos a diversificar, pero ojito en cómo diversificamos. Y cómo compramos. En aquel momento nos venían todos los bancos, bodegas y demás. Oye, que me meto contigo de socio, ¿por qué no hacéis una bodega? Construimos una bodega nueva, llamamos a Frangueri que haga una catedral del vino y no sé qué y tal. Bueno, lo que quisiéramos, lo que quisiéramos. Yo estuve en el despacho, llamado, en los despachos de Méndez y de Galloso. Y los dos querían hacer una bodega con nosotros. Uno para que alguien de Coruña invirtiera en Pontevedra y uno de Pontevedra para que no invirtiera el de Vigo, para que no invirtiera el de Coruña. Nos habían dado lo que quisiéramos para construir una bodega con ellos donde quisiéramos. Y dijimos que no. Y dijimos que no. ¿Por qué? Porque habíamos tenido esa tarde pensando estas cosas y decíamos, mira, dejar el dinero te lo dejan, pero hay que pagarlo, hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Y hay otras maneras para conseguir lo que queremos, que es diversificar ese río. ¿Para qué queremos una bodega? ¿Para qué queremos un vino del Bierzo? ¿Para qué queremos un vino en Godello? ¿Para qué queremos un Rioja? Para tener un vino que vender, para tener unos ingresos, para tener una estabilidad en nuestra facturación, etcétera, etcétera. Ser más eficientes. Cuando va un vendedor a Estados Unidos cuesta mucho dinero, entonces que pueda llevar 4 vinos mejor que... Pero para eso nos hace falta tener una bodega propia. No, hay miles de bodegas deseando hacer vino para nosotros. Y además nosotros nos entendemos muy bien con cooperativas. Y nos fuimos a Rioja y visitamos 22 cooperativas que vendían graneles a las mejores marcas de Rioja que os podéis imaginar. A las mejores. Una uva impresionante. Y que estaban todos los años esperando a ver si llamaba la bodega de Rioja por allí para comprarles el granel. Y cuando no venían, lo tenían allí almacenado hasta que la bodega privada los vende y entonces va sacando del grifo, va allí al depósito y va sacando. Y nosotros dijimos, mira, te garantizamos que todo lo que hagamos para este cliente que nos está pidiendo un Rioja en Estados Unidos, lo vamos a hacer contigo. Yo no te voy a pagar tu personal, no te voy a pagar tus vendedores, que los tengo yo, no te voy a pagar tus abogados, que los tengo yo, no te voy a pagar tus consultores, que los tengo yo, pero sí te voy a pagar un buen precio por la uva, por la mejor uva, me tienes que dejar escogerla, una elaboración, vas a conseguir, yo voy a necesitar que inviertas en barricas, y por tanto vas a tener un parque de barricas, vas a tener que mejorar tu línea de embotellado y vas a tener una línea de embotellado que te permita hacer tus marcas también. Bueno, pues esa bodega hoy de vender graneles está casi vendiéndolo todo. Nosotros somos la tercera marca de Rioja más vendida en Estados Unidos, la tercera marca de Rioja más vendida en Estados Unidos, y esta bodega prácticamente lo embotella todo porque con su marca, patrocinio, cinio y demás, está vendiendo también en Rusia, también en Estados Unidos con su marca y demás, porque consiguió una línea de embotellado con un volumen garantizado, que lo hacemos nosotros, ya estamos haciendo aquí 800.000 botellas, ya es competitiva, tiene una inversión buena, tiene unas barricas competitivas y además una credencial de que está haciendo este vino que le permite también vender en muchos sitios. Es decir, negocio para ellos, negocio para nosotros. ¿Y a nosotros qué nos permite? Pues a lo mejor comer un poco menos, seguramente. Es decir, si nos hubiéramos hecho aquella bodega con aquel banco que se nos venía con nosotros, el escandallo y tal, y todo el beneficio quedaría para nosotros, ¿no? Y ganaríamos más dinero, comeríamos más, pero estoy seguro de que estaríamos durmiendo mucho peor. Y yo prefiero comer un poco menos, pero dormir tranquilito y levantarme despejado todas las mañanas. Y entonces, como hicimos ese ejercicio de poner aquí 4 numeritos, posible crisis, impacto sobre nuestro negocio, recuerdo como si fuera hoy, -7. Probabilidad de ocurrencia, 100%. Plazo, entre 10 y 15 años. Entonces, todos los préstamos, todas las inversiones que no tuviéramos pagadas en 7 años y demás, ojito, vamos a pensar en otra manera de hacerlas. Y por eso no nos endeudamos más de lo necesario. Bien, del mercado, del consumidor, el entorno más próximo, hay muchísimas fuentes de información, hoy afortunadamente muy baratas. Estos son informes del Observatorio Español del Mercado del Vino, que simplemente es teclear y patamá. Este es gratuito y es un dossier que antes costaría muchísimo dinero. Y hay otros que pagas un poco y los tienes, información que te da sobre los distintos segmentos, los distintos grupos, cómo se comportan el consumidor tradicional, el trending, el que pone de moda los vinos y demás, para que después saber cómo está siendo el comportamiento de ese consumidor
en este caso para España, pero lo hay muy parecido o exactamente igual para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay manera de informarse, de tener ese conocimiento y de ser capaces de anticiparnos, ¿no?, a esos cambios, porque los está viendo en ese consumidor. Ese consumidor lo estamos viendo entre nosotros. El consumidor de vino de hace unos años, y lo explica muy bien, recurriendo otra vez a típicos del marketing, como es la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿no? Cubiertas las primeras, las fisiológicas y las de seguridad, que en épocas de crisis volvemos a bajar algunas de ellas, las de pertenencia al grupo, y sobre todo las de reconocimiento, han influido mucho en la compra de vinos. Es decir, cuando comprábamos un vino, estábamos condicionados, estábamos influidos por ese carácter aspiracional de querer demostrar ante nuestro entorno, ante nuestra pareja, ante nuestro grupo de amigos, en nuestro grupo de trabajo, cuánto sabíamos de vinos y cuánto estábamos dispuestos a pagar. Y se presumía de pagar el vino más caro. Hoy no, todo lo contrario. Es dificilísimo que nadie compre un vino de más de 20 euros. Y además hasta puedes quedar fatal en una mesa pidiendo un vino muy caro. Entonces ha cambiado el consumidor. De ese carácter aspiracional, de querer presumir, del mismo modo que también las marcas, en la ropa, en los coches, trataban de explicar lo bien que nos van las cosas, y teníamos que demostrar, aunque tuviéramos un coche con las mismas funcionalidades a mucho menos precio. Eso en el consumidor actual está cambiando, es mucho más experiencial, le gustan las experiencias, le gusta, la forma de viajar es distinta. Nosotros íbamos a París y a Egipto, a Palma de Mallorca, y hacíamos fotos para enseñárselas a los amigos. No, el consumidor actual quiere experiencias, quiere mancharse las manos haciendo pan o vendimiando o conociendo a gente de ese país. Este consumidor quiere enriquecer su conocimiento y quiere enriquecer su autorrealización, ¿no? Y por tanto, los criterios de compra son muy diferentes los de este grupo de consumidores a este grupo de consumidores. Y también su manera de vivir y su manera de comunicarse y de relacionarse con los demás. Y todas esas cosas hemos de tenerlas en cuenta a la hora de elaborar nuestro vino y nuestro plan. ¿Cómo llegamos a las grandes superficies? ¿Cómo llegamos a la hostelería? Hay también informes, y no vamos a pararnos aquí, pero informes muy buenos, cómo influye o cómo creemos o cómo creen distintos grupos de actores de nuestro sector que va a pasar con la venta directa a través de Internet, por ejemplo. ¿Qué opina de ello? Pues el propio distribuidor. ¿Qué opinan las bodegas? ¿Qué opina el consumidor final? Y seguramente que si aplicamos esas perspectivas, va a ser mucho mejor que si nos quedamos solos pensando nosotros cómo creemos que va a ser la venta de vinos por Internet dentro de 3 años. Mejor que estudiemos y que escuchemos a otros. Grupos estratégicos. Por supuesto que es distinto a la empresa familiar, tiene un comportamiento totalmente distinto, nos gusta, ¿no? Es totalmente diferente, sus ambiciones, su manera de trabajar, sus inversiones, son totalmente diferentes de las de una sociedad de capital gallego, como pueden ser algunos de los grandes grupos de aquí, o grupos foráneos, y el comportamiento de las cooperativas, cada una tiene el suyo. Pero también he de estudiar los productores nacionales para saber qué está haciendo Rueda, qué está haciendo incluso Rioja, está plantando blanco. Es una información importantísima. Rioja, que es de tintos de toda la vida, está plantando blanco en este momento. ¿Por qué? Pues porque han visto que el mercado se convierte en blanco, tal. Entonces, atentos, porque ahí surge un competidor. ¿Qué está haciendo Australia? ¿Qué está haciendo Francia? Es decir, otros grupos nacionales, pero también los productores del Nuevo Mundo. ¿Qué está pasando con Australia? ¿Qué está pasando con Chile? ¿Y cómo influye esa competencia en nosotros? Yo recuerdo hace años, cuando yo hablaba de esto, de los productores del Nuevo Mundo, hace ya bastantes años, 15 años, cuando empezamos a pensar en ellos, había bodegueros que me decían, pero Juan, estás loco, si esos aquí nunca van a llegar. Nunca van a llegar. Pero en Inglaterra, vas hoy, en Londres, más de la mitad de la carta de vinos es de vinos australianos, chilenos y neozelandeses. Más de la mitad. Entonces, vaya si nos afectan estas cosas, ¿no? Bueno, y también datos, información de gabinete, sin movernos del sitio y sin coste, que nos pueden dar mucha información para nuestra toma de decisiones. Es decir, cómo está evolucionando la demanda mundial, crece, cómo crecen los productores, pues no, decrecen. Es decir, crece el consumo gracias a que hay productores que no producen vino y que ahora se están incorporando al consumo de vino. Información relevante para nuestra toma de decisiones. ¿Qué pasa en España? El consumo privado, el consumo interno decrece, pero en picado, pero ya desde hace mucho tiempo. Y crecen las exportaciones. Ya nos da una luz de ese análisis del entorno. Si hay alguna luz, está en la exportación. Podemos entrar al detalle y saber en qué países, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, ya estamos sacando información más de detalle para saber
dónde podemos vender vino, dónde hay una oportunidad. Y podemos estudiar además en uno de esos mercados, como pueda ser Estados Unidos, qué está haciendo la competencia allí, qué compran estos señores, cómo crecen los italianos, cómo crece Australia, cómo crece Argentina y cómo crecemos nosotros, qué papel ocupamos. Es decir, nos está dando mucha información para que esta tarde, cuando nos reuniéramos, ya supiéramos cosas de quién es nuestra competencia, incluso que aprendiéramos cosas de ellos. Si Australia crece de esa manera, vamos a tratar de entender qué están haciendo bien ellos, qué están haciendo bien los australianos, a ver si nos sirve de algo. ¿Y qué están haciendo bien los australianos? En primer lugar, tienen un plan estratégico, que básicamente entra en una hoja, con unos objetivos claros, con unos valores, con unas tendencias del mercado. 4, después es más, pero poco más. 4 ideas claras involucrando a todos los sectores, a los del vino, a las barricas, productos fitosanitarios, el enoturismo, etcétera, etcétera. Un plan estratégico claro y en una hoja. Y entre otras cosas que han visto, que hay consumidores diferentes con necesidades diferentes. El consumidor aspiracional que decíamos antes, que de momento sigue habiéndolo, pero que el que crece es más el de la parte de arriba de la pirámide, donde es más parecido también a lo de las cervezas, el estar con amigos, estar, compartir, conocer y compartir, sin necesidad de utilizar determinadas marcas, si no es para distinguirse en su estilo de vida, para demostrar a qué tribu pertenece, pero ya no es por demostrar lo bien que me va económicamente. Lo importante hoy en el análisis interno está en lo que no se ve, en lo que no está en el balance, que es en el capital intelectual. Y esto es lo que marca la diferencia, si cotizáramos en bolsa, entre el valor de una empresa y otra. Los intangibles, el capital intelectual. ¿Formado por qué? Por supuesto por el capital humano. Todo lo que yo haya conseguido en esa selección, pero también en esa formación, en esa motivación, en los conocimientos de esas personas, es lo que diferencia una bodega exactamente igual, con los mismos depósitos, con la misma, incluso con la misma tecnología, con los mismos viñedos, una de éxito de otra que no lo pueda tener, y es el capital humano. Pero ojo, el peligro del capital humano es que lo tiene en su cabeza, es decir, el enólogo, yo cuando llegué, el enólogo iba por las noches, hacía ahí, salía con la cara sonriente según lo hubiera ido, y no sabíamos ni lo que había en cada depósito. Y una bodega importante, el enólogo se le murió, y eso me hizo pensar mucho, y es, ¿y si pasa algo? O se va, o se muere, que ninguno estamos libres. Aquella bodega no sabía ni lo que tenía en cada depósito, ni cómo había, si lo que había fermentado, lo que no, lo que tenía segunda fermentación maloláctica, esto, lo otro, ni cómo se elaboraban sus vinos. Y una bodega muy importante, y más en aquel momento. Y eso me hizo pensar que todo ese conocimiento tan importante de ese enólogo como el de los comerciales. Los comerciales, el valor de los comerciales es su agenda. ¿Cuántos contactos tienen? Conocen los nombres del que compra, conocen hasta cuándo es su cumpleaños. Si yo eso no consigo convertirlo en capital organizacional, si no consigo convertirlo, meterlo en mi sistema, estoy perdido. Y lo que va a hacer grande mi empresa es que yo ese conocimiento lo consiga consolidar y capitalizar en mi empresa. ¿Cómo? Vale, pues hay que ingeniárselas. Yo de aquella, precisamente con el enólogo, lo que llegué es a la conclusión de que necesitábamos una certificación ISO 9000. Maldita la necesidad que tenía de poner en las etiquetas o en las botellas lo otro. Lo que sí quería es que todo quedara reflejado en manuales. En manuales. Para los comerciales, la agenda esa que llevan en su bolsillo y demás, CRM. CRM, que además nos va a permitir después hacer gestión a nosotros y decidir nosotros dónde queremos, a qué tipo de restaurantes queremos hacer esta acción promocional, queremos visitar la semana que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas son las herramientas que nos permiten todo este capital humano, consolidarlo en el capital organizacional. Y por supuesto, capital relacional, importantísimo. Del mismo modo que para nosotros como personas es igual, y lo cuidamos, y seguramente tengamos un plan para tener amigos, para no perder los que tenemos, porque sabemos que si no se mueren como una planta que no riegas, y entonces sabemos que tenemos que llamar a fulanito cada X tiempo, tenemos que quedar con él para tomar unos vinos, para cenar. En la empresa es exactamente igual, hace falta un plan. Un plan para ese capital relacional, para todo. Por supuesto con los clientes, pero también con todos aquellos prescriptores, líderes de opinión, con los periodistas, importantísimo, porque después el periodista va a recibir 5.000 botellas al año de 5.000 bodegas que hay en España. Y para que le haga un poquito de caso a la tuya, es mejor que seas amigo de él, y que cuando venga, pues si lo puedes pasear y llevar a las bateas y pasar un buen rato con ellos, que se haga tu amigo,
y ese día sí, pues mira, incluso sin trabajar, pues acciones de ese tipo de relaciones públicas que te permitan enriquecer tu capital relacional. Y por supuesto, una vez más el CRM. Todo ese conocimiento que lleva el comercial en la agendita del jefe de compras o de quién decide la compra, de quién influye en ese negocio, de cómo va ese negocio, de bien o de mal, la tendencia que tiene, cuánto está, sí, etcétera, de qué tipo es, cuándo es el cumpleaños de ese señor, etcétera, etcétera. Toda esa información está enriqueciendo nuestro capital relacional porque nos va a permitir hasta felicitar el cumpleaños desde la bodega. Y por tanto, está enriqueciendo el activo intangible y por tanto el valor de la empresa. Atención, en el análisis interno, dedicarle a esto todo el tiempo que podáis. Y en vuestros planes, que aparezca un plan para enriquecer, para capitalizar el conocimiento del capital humano en el organizacional y para el capital relacional. Bien, una vez tenemos eso, simplemente es ponerlo aquí. Es decir, de lo que hemos detectado de todo ello, aquello que hablábamos de la crisis, hemos visto productores del Nuevo Mundo que pueden hacer albariño, que son grandes empresas competitivas, hemos visto unos costes estructurales nuestros, un riesgo de una producción concentrada en un único producto, un monoproducto, lo vamos poniendo aquí. Lo que hacemos nosotros en esa reunión, ponemos en las 4 paredes papeles y empezamos a poner aquí las amenazas, allí las oportunidades, las fortalezas y las debilidades y empezamos a cubrir. Nada más tan sencillo como eso. Y después lo que hacemos ahí, empezamos a cruzar las amenazas con las oportunidades, las fortalezas, debilidades, las amenazas con las debilidades, etcétera, etcétera, y nos van saliendo alternativas. Es decir, ¿qué hacemos para esa posible crisis que hemos visto se nos viene encima? Si además queremos crecer, oye, pues vamos a crecer sin endeudarnos, vamos a crecer con acuerdos con otras cooperativas, con otras bodegas. Esos son. Entonces, crecimiento. Nos va a salir diversificar siempre, por esa concentración del riesgo que teníamos. Aquí ya estábamos, prácticamente vendíamos un 80% en el mercado nacional, en el mercado en Galicia, 70%, y un 70%, un 20% en nacional y un 10% exportación. Había que darle la vuelta a eso, y sale aquí. Y habrá algunas de ellas, alternativas estratégicas, que se repiten como debilidad y amenaza, se repiten en las vulnerabilidades o en las más agresivas, y se repiten. Cuanto más se repita, mejor. Estamos en el camino acertado. Si nos está diciendo 4 veces internacionalización, internacionalización. Ofensivas, defensivas. Por supuesto, entre las amenazas, productores del Nuevo Mundo, cambio del ciclo económico, primacía del varietal y marca y origen, imagen país, la gastronomía, es decir, lo que en otros momentos fue Francia e Italia, el glamour y la Dolce Vita, en estos momentos está siendo España, a pesar de... Pero cuando un consumidor americano piensa en España, no está pensando en venir a vivirse aquí, está pensando si pueden venir de vacaciones, y lo de la crisis lo puede influir, pero poco. Lo que sí le influye es que el mejor restaurante español fue durante mucho tiempo, el del mundo fue un español, que seguramente dentro de pocos días sea otro restaurante español, que los jugadores de la NBA españoles destacan, que el cine destaca, que los actores destacan, que Nadal gana, que el otro... Todas esas cosas contribuyen a una imagen de España que representa realmente una gran oportunidad, ¿no? Y entre el análisis interno, lo hemos dicho, el minifundio, la concentración en un único varietal, todo vino del año, varietal, entre las fortalezas, un varietal diferenciado, saber hacer, ¿por qué no?, en viticultura y en vinicultura, enfoque de mercado, y una distribución que nos ha permitido esa gran... el tener un producto diferenciado como el albariño nos permite contactar con los mejores importadores y somos amigos de ellos. Entonces, si después le decimos que queremos hacer un Rioja, por lo menos lo catan, y eso ya es una gran ventaja. Bien, trivial, de las que salieron, este es el plan que salió en aquel momento, 95-97, y fue cuando decidimos diversificarnos, nuevos vinos, nuevas DOs, diversificar la comercialización, internacionalización, pero eso sí, inversiones selectivas que no hipotequen nuestro futuro, alianzas y joint ventures preferentemente con otras cooperativas, crecimiento, pero con muchísimo cuidado. Diversificamos distintos vinos de albariño, diversificamos en otros vinos, tintos, Bierzo y demás. Hoy tenemos allí ya 2 bodegas en el Bierzo, empezamos con una de 100 y pico mil botellas y hoy tenemos una de 800.000, mantenemos las 2. Una que es muy bonita en el Camino de Santiago y la otra ya es más nave industrial y demás y tal. Empezamos allí colaborando también con cooperativas. Una gama de vinos pensando en ese tipo de consumidor que veíamos antes de la pirámide de la campana de Gauss, de la campana de Maslow, de la pirámide de Maslow, que ese consumidor, ese que veíamos ahí,
le va a importar una mierda que tú pongas en la contraetiqueta estos vinos proceden de las viñas de nuestros abuelos, cuidado con el esmero de no sé... Una mierda. No importa nada. Entonces hemos decidido poner cosas como esta. La mejor manera de librarte de la tentación es caer en ella. Bueno, pues venga, una gracieta. Eso sí, con calidad. Mara, Godello, de Monterrey, el mejor blanco de Galicia 2012. Y eso nos lo reprocha muchas veces allí en Rías Baixas, pero a mí me parece que si tiene una gran oportunidad, pues hay que explotarla, antes de que la exploten otros, y eso representa, si hay un gran potencial en la variedad Godello, y haces un gran blanco muy digno de estar en cualquier gama de vinos, y más con ese carácter atlántico que tiene, pues bienvenido sea. Es decir, vinos adaptados al consumidor, adaptados al mercado. En Estados Unidos, un blanco y un tinto. Ellos dicen, los americanos somos muy simples, y lo que queremos son ideas muy sencillas, no entendemos 69 denominaciones de origen en España. Creemos que ha llegado el momento de los vinos de España, por eso que estábamos hablando de la hostelería, de los restaurantes, de los futbolistas, de los jugadores de baloncesto, etcétera, cine. Ha llegado el momento de los vinos de España, pero empecemos por algo muy sencillo, un blanco y un tinto, la reina y el rey, un blanco, un alvarillo y un rioja, y después ya incorporaremos otros. Y eso fue lo que nos llevó a hacer, por eso recurrieron a nosotros para hacer estos dos vinos. Ahora sí, invertimos inversiones selectivas en estos momentos, también porque surge la oportunidad, como momentos de crisis para algunos, y compramos adegas galegas, que nos permite también diversificar, y si hay mercados que son lecheros, como en estos momentos puede ser Estados Unidos, no estar solo con una marca y un importador, estar con otras bodegas en ese mercado, aprovechando nuestros conocimientos de ese mercado, con otras bodegas, compitiendo incluso con nosotros mismos, ¿no? Vale. Todo eso que si tuviéramos más tiempo esta tarde haríamos y que saldrían esas alternativas estratégicas por cuestión de sentido común, como hemos visto, como es esa diferenciación, ¿qué nos saldría en estos momentos? No me importa decirlo, es decir, aquí estamos hablando del plan estratégico del 97 y demás y tal. ¿Qué suponéis que nos ha salido hoy? ¿Qué nos ha salido? Pues por supuesto que si le dedicáramos unas horas esta tarde, alguien iba a hablar de la vía estratégica de la sostenibilidad, medio ambiente y demás y tal. Y el que no piense en eso, de cara a una bodega de dentro de 5 años, está perdido. Entre otras cosas porque temas de huella de carbono, de huella del agua, memoria de sostenibilidad, etcétera, van a ser obligatorias dentro de nada. Oye, ¿y si lo hacemos antes que nadie y lo convertimos en una filosofía, en algo importante para nosotros y en una ventaja competitiva? Anticipémonos y hagámoslo ya. Entonces, es hoy una de nuestras alternativas estratégicas. ¿Cuál es otra? Pues por todo lo que hemos visto, está clarísimo. Productividad, competitividad, cosas que antes en las bodegas no pensábamos. Hablábamos de aquel consumidor que estaba dispuesto a pagarlo todo. Pues era así. Nosotros al consumidor le decíamos que durante el prensado le poníamos música clásica y le rezábamos el rosario a la uva porque así vas a ver mejor, y todos te decían, ¡ah, qué interesante y qué bonito! Y tal. Lo metías en el escandallo, cobrabas más y el consumidor estaba dispuesto todavía a comprarlo con más felicidad. Porque, ostras, que vino más caro, este tiene que ser buenísimo. Ah, sí, es que le ponen música clásica a las barricas. Hombre, claro, así cualquiera. Era así, pero era así. Y ese consumidor ha cambiado. Ese consumidor ya no se parece en nada a lo de antes. Entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Cosas que antes no pensábamos y metíamos en el escandallo y metíamos un coste más. Ahora hay que pensar en eso. Y hay que trabajar en eficiencia, y hay que trabajar en productividad. Para lo cual hace falta, además, muchísima información. Cosas que no nos planteábamos antes. ¿Cuánto nos cuesta el personal de embotellado? ¿Cuántas botellas embotellamos por hora? ¿Cuántas cápsulas se nos estropean en la línea de embotellado? ¿Cuántos corchos se nos caen? Todas esas cosas que son dinero, que son céntimos, hoy te dejan fuera del mercado si no las controlas. Entonces es otra de nuestras alternativas estratégicas. Hecho eso, esas grandes alternativas estratégicas, 5, no más, no vale de nada si no creamos la correa de transmisión con el sistema. Y la correa de transmisión está aquí. En algo tan sencillo como esto, lo podemos, los grandes objetivos estratégicos 5 los podemos dividir en objetivos operativos todo lo que queramos. Podemos hacer el 2, el 2.7, el 2.7.1, etcétera, etcétera. Si aquí el objetivo estratégico fuera productividad, competitividad y demás, seguro que va a salir un objetivo operativo que sea reducir el coste de la mano de obra de embotellado. Seguro que va a salir uno que sea reducir el coste de las materias primas y no de la uva, pero sí de la botella, del corcho, del cristal y demás. Y cuando estamos ahí reunidos, dice el
el jefe de producción. Dice, pues el otro día me ofrecieron botellas más ligeras que son más baratas. Y dice el de marketing, y dice, oye, pues en determinado mercado, como es Inglaterra, salió una crítica de una periodista muy importante pingando a una bodega porque utilizaba botellas muy pesadas. Y eso va en contra de la huella de carbono. Es más transporte, más horno, más peso, más todo, y menos reciclaje. Oye, pues ¿qué os parece si hacemos un vino para Inglaterra con una botella más ligera? Dos objetivos a la vez. Uno es eficiencia, competitividad, compramos las botellas más baratas, y otro de sostenibilidad, etcétera, etcétera, en un mercado como pueda ser el inglés. Entonces son objetivos operativos compatibles, perfectamente compatibles y alineados con la última misión. Con una serie de actividades a desarrollar, pues aligerar el peso de las botellas, comprar cartones más económicos, aumentar el número de proveedores, etcétera, etcétera, todas las tareas que aquí queramos poner, porque esas son las correas de transmisión que va a hacer que el plan estratégico realmente sirva de algo. Por supuesto con un responsable, un único responsable, con unas personas involucradas, participantes de otros departamentos con nombres y apellidos, pero responsable único de ese objetivo operativo. Y por supuesto, indicadores, lo más cuantificados posibles, indicadores, que va a ser lo que nos permita mes a mes a esa persona cuando entre por la mañana y le empiezan los incendios, que tenga allí cuál es el indicador, porque sabe que el primer viernes de mes tenemos reunión de consejo de dirección, y sabe que el primer viernes del trimestre con todo el equipo y con los grandes jefes. Entonces, unos indicadores para el seguimiento y unos beneficios esperados con esa acción, porque si no, no sirve de nada. Pues ahí llegamos, a donde empezamos, es decir, efectivamente, la relación entre la planificación, la organización, tangible e intangible, con los objetivos operativos, funcionales, responsabilidades, tareas, los indicadores que acaban de salir de esos objetivos operativos, la dirección de los recursos humanos y, por supuesto, el control, para lo cual hoy tenemos herramientas asequibles como para construir un cuadro de mando, empezando por lo más elemental y después ya lo iremos complicando y después ya lo iremos haciendo a los distintos niveles para que cada nivel de decisión, los indicadores que recibe el Consejo de Administración son elementales, básicos, son los... después, si necesita más información, ya acceden. Los que yo recibo son otros, y los del departamento de producción o comercial y demás son otros. Cada uno los suyos adaptados, pero realmente es sencillo saber cuáles son aquellos lugares, aquellos indicadores, aquellos factores en los que tienes que poner el dedo, porque influyen sobre todo en un negocio. Y por supuesto, alguien lo decía, esto no sirve de nada si no hay un plan de mejora continua. Es decir, esto es todos los días. Círculo de Deming. Planificar, para pasar a hacer, verificar y actuar. Verificar y actuar. Siempre. Ele aparece sempre no fim de cada jogo. Persegue-me. Atormenta-me. Mesmo que tenha arrebentado com o marcador, ele tem sempre algo a dizer. É muito chato. Que eu não cheguei àquele passe. Ou não controlei a bola. Todos os livros têm de dar golo. Sua frase favorita. Se achas que já és perfeito, então nunca vais ser. E continua, e continua. Todo o santo dia. 7 dias por semana. Mas sabes que mais? Eu adoro este gajo. Mejora continua, continua y continúa, y siempre autocrítica, y tú tienes que ser el principal crítico de lo que estás haciendo, y la organización también. Cada vez que nos reunimos decimos, esto podemos mejorarlo, podemos hacerlo mejor, comparándonos con la competencia, comparándonos con nosotros mismos, pero como te creas que elaborado el plan ya está todo hecho, como te creas que ya eres perfecto, estás perdido, seguido, todos los días, y
sabiendo diferenciar lo que realmente es relevante para esa mejora continua de aquellas cosas que son superficiales y que son la niebla que en estos momentos nos impiden ver el bosque. Bueno, espero, me parece que me alargué, como era de suponer, más de lo previsto, pero muchas gracias y a vuestra disposición.